Continuamos en Noticias Express News y bueno, parte de esa reactivación económica ha sido anunciada el 4 de julio, cuando los negocios comenzaron a abrir sus puertas y comenzaron pues esa preparación a esta nueva normalidad. Parte de eso pues han sido los restaurantes latinoamericanos, todas las peluquerías, los pubs, todos estos lugares que han podido comenzar a funcionar. Para tener más detalles de cómo ha sido ese regreso a el funcionamiento de las actividades, tenemos en la línea a Gus Salguero. Él es el representante de Arepa, un restaurante venezolano aquí en la capital británica. Muy buenas tardes, Gustavo, o Gus, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchísimas Aló, gracias por acompañarnos. aló. Muchísimas gracias por acompañarnos Sí me... en Express News. Disculpa, ¿me Te escuchas? escuchamos. Ok. Te escuchamos perfectamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Cuéntanos un poco cómo han sido estos más de 3 meses de confinamiento, el haber cerrado las puertas al negocio. ¿De qué manera ustedes se han, digamos, enfrentado a esta crisis? Bueno, tal vez tenemos algunas dificultades para hacer conexión con Gustavo Salguero. Él representa Arepa & Co, un restaurante latinoamericano que, pues como muchos otros, ha tenido que cerrar sus puertas, ha tenido que dejar de funcionar por lo que tiene que ver con el servicio, la atención a los clientes debido a esta crisis. Sin embargo, pues han logrado manejar algunas otros esquemas para sobrevivir. Recordemos que parte de los sectores afectados seriamente por toda esta situación del cierre, para evitar, por un lado, una mayor propagación del virus, pues ha sido lo que ha implicado para los comercios, para los restaurantes, para las cafeterías, cerrar las puertas, incluso rescate y digamos retención de empleos por parte del gobierno ha ayudado a que algunos puedan mantenerse y salir a flote. Sin embargo, pues con esta medida del 4 de julio de comenzar a funcionar, muchos debieron implementar medidas y mecanismos para poder solventar la situación. Tenemos de regreso a Gos Salguero. Muy buenas tardes, Gos. Cuéntanos la situación en este momento y cómo se han Hola, enfrentado Arely, ustedes ¿cómo a más de estás? 3 meses de encierro. Bueno, mira, ha sido bastante difícil, como lo mencionaste, ha sido un periodo muy extraño, ¿no? Imagínate, esto pasa una vez cada cuantos años, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho nosotros fue cerramos operaciones, pero paulatinamente entonces nos empezamos a reestructuramos el modelo de negocio para hacerlo, obviamente, más delivery como tal, ¿no? Como lo hizo todo el mundo. Tus estrategias, pensamos en otras estructuras de negocio, convertirlo un poco más en un deli, etcétera, pero bueno, a la final todo pasó tan rápido, tuvimos que poner tanta gente en furlough, tuvimos que hablar con tantos suppliers, proveedores, tuvimos que hacer muchísimas cosas, regulaciones del gobierno, que bueno, lo que decidimos fue paulatinamente es abrir las opciones para delivery. Eso fue lo que hemos hecho. Pero bueno, sí, ¿Y ha cuál ha sido una sido la época un respuesta? poco difícil, un poco tumultuosa. Mira, la respuesta ha sido bastante buena. Obviamente, pues nosotros estuvimos cerrados por aproximadamente 3 meses y bueno, tenemos muchos clientes regulares, entonces me imagino que ellos estaban esperando a que abrieran una vez más pues, las puertas de nuestro local. Aparte que, bueno, Arely, nosotros hacemos algo un poco diferente a quizás a las más comunes en Londres, ¿no? Nosotros somos un lugar pues de comida venezolana y de alguna manera comida latinoamericana, ¿no? Bueno, así lo ven ellos, ¿no? Que pues nuestra cocina es negra venezolana. Entonces, bueno, me imagino que la gente siempre busca las opciones y a lo mejor diferentes opciones a los takeaway, pues tuvimos una muy buena receptividad, un muy buen comienzo, ¿no? Augusto, ¿cómo han logrado ustedes manejar la situación, la adaptación de sus espacios para poder abrir las puertas? Mira, nuestra capacidad en términos de clientela bajó en aproximadamente un 35-40%, ¿no? Con toda la cuestión de distanciamiento. Um, hemos seguido todos los parámetros que da el gobierno para abrir de una manera segura tanto para el cliente como para el staff, porque es importante también, ¿no? El staff también tiene que estar bastante protegido, ¿no? Y no solamente eso, sino, imagínate, si alguien pues se enferma, pues tenemos que cerrar todo el local.
como tal, ¿no? Y tenemos que mandar a todo el mundo en cuarentena, etcétera. Entonces, pues mira, lo que sí es estricto de lavarse las manos y hand sanitizer a todas las personas que trabajan, pero también a los clientes que van entrando. En cuanto a cambio, porque uno de los puntos necesarios en este caso es el distanciamiento, aun cuando se habló de reducir el distanciamiento de 2 metros a partir de metro. En el caso de ustedes, me imagino que eso también implica la reducción de la capacidad habitual de su espacio, de su restaurante. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuántas personas, por ejemplo, ustedes tienen capacidad y cuántas podían tener antes? Mira, como te comenté anteriormente, nuestra capacidad se redució en un 35%. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en uno de los locales que había 40 personas, ahora más o menos caben unas 25, y en el otro que cabían unas 45, 50, se redujo a 30. Es bastante Entonces, importante sí, ha también la sido reducción. bastante grande. Uh-huh. Sí, Y hemos por tenido ejemplo, algo de ¿cómo es el suerte funcionamiento? ¿Cómo ha sido el porque funcionamiento? Las personas que porque quieran tenemos, asistir, que quieran ir, tienen que reservar de manera online o simplemente se acercan al lugar. ¿Cómo funciona para poder pues recibir los servicios de ustedes? sí, mira, mira, nosotros nos gusta seguir obviamente los parámetros del gobierno. Algo que nos pide el gobierno, que le aconseja a los negocios de hospitalidad, que tenemos que tener registro de absolutamente todas las personas que entran a los venues. Entonces, con esto, ¿qué es lo que pasa? Afortunadamente, nosotros tenemos ya un sistema de plataforma muy exitoso, muy bueno, en el que podemos registrar a las personas cada vez que van entrando. Entonces, tenemos registro completamente, y creo que lo tenemos que tener por lo menos a 3 a 4 semanas. Tenemos registro absolutamente de todos los clientes que entran a cualquiera de las dos areperas. Por ahí. Otro, con el distanciamiento, bueno, como te dije, sí, hemos perdido cierta capacidad de clientes, pero bueno, eso no nos impide no seguir con nuestras operaciones. Y por último, también tenemos suerte de que los dos venues tienen terrazas, entonces la gente se siente un poco más cómoda comiendo, como diríamos, al fresco, ¿no? Mm. Sí, ¿Qué pasaría, esas son las medidas inmediatas que hemos. qué pasaría, Augusto, si alguno de los clientes o del personal de ustedes da positivo con una prueba de la COVID-19? ¿Cómo sería el procedimiento? Mira, el procedimiento es tenemos que cerrar inmediatamente. Tenemos que contactar a todas las personas que de alguna manera tuvieron contacto o entraron al premises. Tenemos que organizar una jornada de sanitizer, de sanidad completamente del local, de por lo menos 2 días seguidos. Y tendríamos que esperar de 7 a 14 días para volver otra vez a comenzar con las operaciones. Finalmente, ¿ustedes tienen algún horario especial? ¿Han tenido que modificarlo o pueden ya funcionar en su horario habitual? Arelis, tuvimos que modificar nuestras operaciones, nuestros openings, nuestras horarios de apertura. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos que maximizar ventas en la menor cantidad de tiempo posible. Entonces tuvimos que cerrar lunes y martes. Aunque nosotros, los dos locales, siempre nos ha gustado tenerlos abiertos de lunes a lunes, ¿no? Pero también es que en este momento es muy difícil medir cuál va a ser la demanda y la capacidad horas hombres que tienes para suplir esa demanda. Ese es el mayor reto que tenemos de momento. Entonces, bueno, empezamos con poco personal, vemos cómo van pasando las ventas, qué está pasando, cómo vamos leyendo el mercado, cómo vamos leyendo los clientes, cuál es la confianza. Hay gente que todavía sigue pidiendo mucho por takeaway, o ya la gente es un poco más aventurera y arriesgada de alguna manera y entra a comer al local. Entonces, de momento tuvimos que cerrar lunes y martes, pero bueno, ya pronto nos gustaría abrir operaciones, como siempre, ¿no? De lunes a lunes. Bueno, muchísimas gracias, Augusto, por la información, por compartir con nosotros también cómo ustedes se van adaptando a esta situación. Sabemos que es un desafío importante para ustedes, una responsabilidad también tener el control de toda la situación. Esperamos que, bueno, que poco a poco todos estos sectores se puedan ir incorporando y abriendo sus puertas y comenzar a funcionar y pues comenzar también a recibir ese capital que han dejado de recibir en los meses pasados. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Arelis, muchísimas gracias y gracias por la invitación.
Bueno, era la visión de uno de los comerciantes latinoamericanos que también se ha tenido que enfrentar a la situación de confinamiento y ahora pues abriendo sus puertas en Arepan Co, un restaurante latinoamericano con digamos orientación a la comida venezolana, pues comienza a funcionar bajo estas estrictas medidas de higiene y de protección. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más en Noticias Express News.